Ahora vamos a estudiar los nervios de la región axilar, que corresponde al plexo braquial infraclavicular, constituido por los troncos secundarios, sus 6 ramas terminales y sus colaterales. Los troncos secundarios del plexo braquial son 3 y se denominan tronco secundario antero-externo o cordón lateral, tronco secundario antero-interno o cordón medial, y el cordón posterior, que no lo observamos porque está detrás de la arteria axilar. Estos 3 troncos se denominan así por su disposición alrededor de la arteria axilar. El uno está hacia afuera, el otro está hacia adentro, entre la arteria y la vena que está seccionada, y el otro cordón es posterior. Ramas terminales de los troncos secundarios. El tronco secundario antero-externo da 2 ramas terminales. Una que se va hacia afuera recibe el nombre de nervio músculo-cutáneo, que se pierde en el espesor del músculo coracobraquial, al cual lo perfora, y de ahí el nervio músculo-cutáneo también se lo denomina nervio perforante de Caserio, y al músculo perforado de Caserio. El nervio músculo-cutáneo, después de perforar a este músculo, llega a la región anterior del brazo, disponiéndose entre el bíceps y el braquial, y va a inervar a todos los músculos de la región anterior del brazo. La otra rama terminal del tronco secundario antero-externo se denomina rama lateral de la V u horquilla del nervio mediano. Ramas terminales del tronco secundario antero-interno o cordón medial. Da de fuera hacia adentro las siguientes ramas. La rama medial de la horquilla del mediano, el nervio cubital, y la otra rama es el nervio accesorio braquial cutáneo interno. Vuelvo a señalar las ramas terminales del cordón medial. Rama medial de la horquilla del mediano, rama braquial cutáneo interno o rama cutánea antebraquial medial, el nervio cubital y el nervio accesorio braquial cutáneo interno, denominado también rama cutánea braquial medial. Esas son las ramas terminales del cordón medial. Como podemos observar aquí, la rama lateral del tronco secundario antero-externo con la rama medial del tronco secundario antero-interno se unen para formar la horquilla del mediano, que cabalga, como podemos observar, sobre la arteria axilar. Esa horquilla del mediano se continúa luego con el nombre de nervio mediano, que va a formar parte del paquete neurovascular braquial. El nervio cubital. El braquial
cutáneo interno y su accesorio tienen como raíces de origen C8-T1. Colaterales que da el plexo braquial infraclavicular. De esas ramas ya hemos estudiado el nervio redondo mayor, que como podemos observar en la imagen, va a terminar en el músculo del mismo nombre. El nervio tóraco-dorsal, que va a inervar al músculo latísimo dorsus o dorsal ancho. Observemos que este nervio tóraco-dorsal se hace satélite de la arteria escapular inferior y de su rama tóraco-dorsal. El nervio serrato anterior, nervio serrato mayor o torácico largo, que lo ubicamos en la pared medial de la axila. En su trayecto se relaciona con la arteria mamaria externa o torácica larga. Aquí en esta imagen vamos a estudiar otros nervios colaterales que no hemos mencionado, como son el nervio pectoral mayor o torácico lateral, denominado así por su origen en el cordón lateral o tronco secundario anteroexterno. El nervio pectoral menor, denominado también cordón medial, por su origen en el tronco secundario anterointerno. El nervio pectoral mayor, cuyas raíces de origen son C5, C6, perfora la aponeurosis clavipectoral que está disecada aquí y luego termina en la cara profunda del músculo pectoral mayor, en los fascículos superiores del músculo pectoral mayor. El nervio pectoral menor recorre la axila, perfora e inerva al músculo pectoral menor y va a terminar inervando los fascículos inferiores del músculo pectoral mayor. Es decir, que este músculo tiene doble inervación, una procedente del cordón lateral a través del nervio pectoral mayor, otra procedente del cordón medial a través del nervio pectoral menor. Es importante señalar aquí que los dos nervios pectorales se unen por una rama transversal, formando lo que es el asa de los pectorales. El asa de los pectorales está formado por el nervio pectoral mayor, pectoral menor y una rama anastomótica transversal que la une. Como observamos, el asa de los pectorales entra en relación, cabalga tanto sobre la arteria axilar y sobre su colateral importante, que es la arteria acromio-torácica. Esto es en cuanto a los nervios de la axila, que pueden ser lesionados por agentes externos vulnerantes como armas de fuego, armas blancas, o ser lesionados en una luxación glenumeral. En una luxación de la articulación glenumeral, el plexo braquial infraclavicular y sus ramas pueden ser lesionados, o ser lesionados durante una caída o por un fragmento óseo de una fractura de la clavícula. Pueden ser tomados, englobados por tumores que crecen en esta región. Pueden ser lesionados cualquiera de estas ramas durante una intervención quirúrgica como la linfadenectomía, provocando alteraciones motoras y alteraciones de sensibilidad del miembro superior. Por eso es importante conocer su trayecto, sus relaciones más importantes
que corresponde no solo al plexo braquial infraclavicular, sino también a sus elementos vasculares y su relación con los nódulos linfáticos axilares. Ahora vamos a estudiar uno de los grupos ganglionares más importantes de nuestra economía y que adquieren especial interés en la mujer, como ya lo hemos mencionado, porque estos nódulos linfáticos axilares drenan la mayor parte de la linfa de la glándula mamaria y entonces células malignas de cáncer mamario pueden tomar por vía linfática estos nódulos linfáticos axilares. Los nódulos linfáticos axilares varían en su número total de 15 a 40 nódulos. Su tamaño es menor de 1 centímetro en la axila y tienen como función importante, una de ellas es filtrar la linfa que le llega a través de los vasos aferentes. Es decir, que actúan como barrera, atrapando bacterias, virus, cuerpos extraños, desechos celulares, células malignas, antes de llegar a la circulación general. Pero esta función tiene su nivel, tiene su límite. Los grupos ganglionares de la axila se agrupan de la siguiente manera: un grupo externo lateral o braquial que está en relación y por dentro de la vena axilar, que aquí está seccionada, grupo braquial o lateral. Un grupo medial o torácico, también se los llaman pectorales, que se disponen alrededor, como podemos observar aquí, de la arteria mamaria externa o torácica larga. Un tercer grupo posterior en relación con la pared subescapular de la axila y dispuesto alrededor de los vasos de la arteria escapular inferior. Estos tres grupos, lateral, torácico o pectoral, subescapular, son grupos regionales porque drenan la linfa de zonas de nuestro cuerpo, como son: el grupo lateral drena la linfa del miembro superior, el grupo torácico va a drenar la linfa de la piel de la pared del tórax, de la piel de la pared supraumbilical del abdomen y sobre todo, como observamos en la imagen, de la mayor parte de la glándula mamaria, en un 75% de drenaje aproximado. Y como vemos, los nódulos pectorales torácicos son el punto inicial de drenaje de la linfa de la mama. El grupo posterior, en cambio, va a drenar la linfa de la parte superior del dorso y del hombro. Grupo lateral o braquial, grupo posterior o subescapular, grupo medial, torácico o pectoral, y estos tres grupos van a drenar a través de sus vasos eferentes en el grupo central o intermedio. Y de aquí la linfa pasa al grupo apical y subclavicular.
Los vasos linfáticos eferentes del grupo subclavicular se unen para formar un solo tronco que se conoce con el nombre de tronco linfático subclavio, que a su vez va a terminar en la gran vena linfática en el lado derecho o en el ángulo venoso yúgulo subclavio derecho. Una imagen parecida a la anterior para observar, analizar el drenaje linfático de la glándula mamaria y estudiar la situación y relación de los ganglios axilares. Ahí tenemos el grupo ganglionar braquial por dentro de la vena axilar, el grupo ganglionar axilar posterior en relación con la vena escapular inferior, el grupo medial ganglionar torácico o pectoral, el grupo intermedio, el grupo apical subclavicular. Entonces, como podemos observar, la mayor parte de la linfa de la glándula mamaria, sobre todo de la parte externa, drena inicialmente en los nódulos linfáticos torácicos. Y ahí su linfa, una vez filtrada, pasa a los grupos ganglionares centrales, continúa hacia los ganglios apicales subclaviculares y los vasos eferentes, repito, de los ganglios subclaviculares se fusionan para formar un tronco único que recibe el nombre de tronco linfático subclavio, que va a terminar en el ángulo venoso yúgulo subclavio o en la gran vena linfática en el lado derecho. En el lado izquierdo va a terminar en el conducto torácico o ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Este es el trayecto de la linfa de la glándula mamaria que sigue cuando viaja por la región axilar. En todo este trayecto la linfa va siendo filtrada, repito, antes de llegar a la circulación general. Una pequeña parte de la glándula mamaria externa también es drenada a nivel o por los nódulos linfáticos interpectorales, llamados también nódulos linfáticos de Rotter. Como lo ven, está entre los músculos pectoral menor, pectoral mayor. Otros vasos linfáticos de la glándula mamaria pueden terminar también en pequeña proporción en los nódulos linfáticos de la vena cefálica. La parte medial de la glándula mamaria, la parte medial, la linfa de la parte medial de la glándula mamaria, va a drenar en su mayor parte, como observamos, en los nódulos linfáticos paraesternales o mamario internos. Una pequeña proporción de la parte medial se conecta con la linfa de la glándula mamaria contralateral y de la parte inferior la linfa va a drenar en los nódulos linfáticos abdominales. Ese es el drenaje de la linfa que sigue diferentes direcciones, pero en su mayor parte, repito, drena en los nódulos linfáticos axilares, haciéndolo inicialmente en los nódulos torácicos o pectorales. Muchas gracias.